Buenas tardes, el juzgado tercero penal del circuito de conocimiento de Montería, Córdoba. Está la hoy 27 de junio del año 2019, siendo las 3:09 de la tarde, la audiencia preparatoria dentro del radicado 1100160000002014-01014, que se adelanta en contra de Juan Carlos por los presuntos delitos de hurto calificado y otros. Para que quede en el registro, se verifica la presencia de las partes intervinientes por la Fiscalía. Muy buenas tardes, señor juez, a usted, para la señora secretaria, para los señores defensores aquí presentes, igualmente para los acusados o procesados y para las demás personas que nos acompañan a esta hora en esta sala de audiencia. Me presento, Pedro Mariano Puchellanes, actualmente fiscal 142, adscrito a la Dirección Nacional de Fiscalía contra las Organizaciones Criminales, con sede en esta ciudad, en la carrera tercera, número 1054, barrio Buenavista, su señoría. Gracias. Señor fiscal, en la audiencia anterior quedó constancia de que usted iba a citar a las víctimas en esta Sí, audiencia. no han comparecido, no, señor juez, no pude tener contacto con ellos, pero sí quiero dejar la constancia expresa que estas víctimas, desde que se formó la acusación, y por los diferentes fiscales que han estado al frente de este caso, han sido citadas constantemente, incluso por este delegado fiscal, y no han mostrado interés. Mas, sin embargo, la decisión que aquí se tome, en sentido que usted la profiera, serán puestos en su conocimiento por parte del delegado fiscal, señoría. Gracias. Es decir, usted los ha citado y no ha tenido la voluntad de comparecer. En todos los anteriores que ya he estado, creo que es la tercera vez que estoy en esto, han sido citados incluso vía telefónica y personalmente, y le he dicho la importancia, que el derecho que les asiste, pero sí me dicen que van a hablar conmigo, que se presentan, pero nunca comparecen ni al despacho de la Fiscalía ni a este recinto, señor juez. Gracias. Muy bien. Muy bien. Dejo constancia que no se encuentra presente el señor agente del Ministerio Público, quien está debidamente notificado de la presente diligencia. Le pido a los señores defensores que se presenten e indiquen el nombre del procesado que representan en esta audiencia. Buenas tardes. El doctor Daniel Giovanni. Buenas tardes, su señoría, a usted y demás asistentes a la presente vista pública. Actúa en calidad de defensa técnica de Edison. El suscrito Daniel Giovanni Neira Ríos, con cédula 1105-670-628 del Espinal Tolima y titular de la tarjeta 256-969 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura. Efectos de notificaciones, continúa siendo carrera quinta 699 en Rovira, Tolima, su señoría. De los procesados, ¿quiénes se encuentran presentes en esta audiencia? Muy bien. Verificada la presencia de las partes necesarias para la validez de la misma, debo dejar constancia que en la audiencia anterior, de fecha 13 de febrero del 2019, el despacho, por solicitud que hiciera el señor fiscal delegado en este asunto, con relación a posibles falencias existentes en el escrito de acusación ante la carencia de hechos jurídicamente relevantes, decidió suspender la diligencia con el fin no solamente de verificar tal irregularidad, sino determinar si la misma se había presentado desde la audiencia de formulación de imputación. Muy bien, después de haber hecho las verificaciones del caso, procede el despacho a pronunciarse sobre, de oficio, aún de oficio, sobre las distintas observaciones que deben hacerse de lo actuado en este proceso. En primer lugar, el despacho debe señalar que evidentemente observa la vulneración de garantías fundamentales al debido proceso y el derecho de defensa, al verificarse por este juzgador que en la audiencia de formulación de acusación, la Fiscalía no delimitó de manera inequívoca y clara los hechos jurídicamente relevantes que son objeto de reproche a cada uno de los procesados, lo que impide a este juzgador delimitar los contornos de lo que se debe analizar, debatir y decidir tanto en la audiencia preparatoria como en el juicio oral, por lo que resulta necesario decretar la nulidad a partir de la audiencia de formulación de acusación. Para fundamentar esta decisión debe precisarse que la delimitación de los hechos jurídicamente relevantes es una obligación de la Fiscalía cuyo cumplimiento debe verificar el juez de conocimiento oficiosamente en virtud de lo previsto en los artículos 337, 339 y 343 del Código de Procedimiento Penal. Si la falta de circunstanciación o imprecisión de los mismos proviene desde la audiencia de formulación de imputación,
La nulidad deberá concederse de dicho acto procesal, pues la ausencia y claridad de los mismos afecta el debido proceso y el derecho de defensa. Es más, dicha irregularidad no se convalida por parte de la defensa y jamás podría emitirse fallo en cualquiera de sus sentidos absolutorio o condenatorio, ni proferirse sentencia condenatoria en virtud de alguna de las formas de terminación anticipada del proceso, como tampoco pronunciamiento alguno con ocasión de una solicitud de preclusión, sin que el injusto típico descrito en su aspecto fáctico relevante haya sido previamente enunciado con claridad en la audiencia de formulación de imputación y acusación, habida cuenta que el referido acto de comunicación constituye una de las bases fundantes del proceso con efecto sustancial en las audiencias subsiguientes. Asimismo, si los hechos no se expusieron con claridad y suficiencia, es imposible para los imputados, con conocimiento informado, decidir si aceptaban o no esos cargos y, consecuencialmente, acceder a la condigna de reducción punitiva que por justicia premial ofrece la normatividad consignada de la Ley 906 de 2004. Ahora bien, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en una línea sólida jurisprudencial, consultar para el efecto los radicados 44.599 del 2017, 48.175 del 2017, 49.819 del 2017, 48.200 del 2016 y 52.311 del 2018, entre otros, ha definido que los hechos jurídicamente relevantes corresponden al presupuesto fáctico previsto por el legislador en las respectivas normas penales, señalando como elementos que, primero, debe tratarse ante todo de hechos, no de medios de prueba, dejando claro a la Corte que el aspecto fáctico de la imputación y la acusación solamente debe contener hechos jurídicamente relevantes, no hechos indicadores ni la transcripción de evidencias recaudadas durante la investigación. Segundo, tendrá que ser jurídicamente relevantes, para lo cual deberá analizarse el hecho a partir del modelo de conducta descrito por el legislador en los distintos tipos penales, sin perjuicio del análisis que debe hacerse de la antijuricidad y la culpabilidad. La imputación y la acusación debe tratarse de una narración neutra de lo que estima sucedió el fiscal. Tercero, tales hechos como comportamientos concretos de acción y omisión tendrán que ser precisados de forma inequívoca mediante la circunstanciación de tiempo, modo y lugar en que hayan ocurrido, esto es, especificándose el qué, el dónde, el cómo y el cuándo sucedió el hecho atribuido. De tal manera que el fiscal debe tener como referente obligado la ley penal y considerar aspectos como los siguientes. Primero, delimitar la conducta que se le atribuye al indiciado. Segundo, establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la misma. Y tercero, constatar todos y cada uno de los elementos del respectivo tipo penal. La definición específica de qué, dónde, cómo, cuándo y por qué se ejecutó una específica conducta punible exige del mayor cuidado no solo por las connotaciones que se dijo atrás apareja la formulación de imputación, sino en consideración al que el principio de congruencia demanda que esos hechos delimitados en la imputación en su componente fáctico deben exponerse claramente para evitar confusiones y permanecerán invariables en su núcleo esencial, que ya suficientemente decantado por la Corte que lo autorizado por el fiscal en la audiencia de formulación de acusación en la variación del nomen juris o su denominación jurídica. Aunado a lo dicho, resalta la Corte en la sentencia 48.200 del 2016 que se debe evitar la práctica común de algunos fiscales que sin abrazar una teoría del caso específica deciden mejor en la imputación y acusación hacer una relación de medios probatorios en ocasiones contradictorios a la espera de que allí sean las partes las que extraigan su particular concepción de lo que quiere atribuirse, considerando esa práctica vulneradora de los derechos del procesado al debido proceso y defensa. Ahora bien, en punto a una hipótesis de hechos jurídicamente relevantes, en tratándose del delito de concierto para delinquir y cuando se realiza la imputación de varias conductas en coautoría, como sería el caso que nos ocupa, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha señalado lo siguiente, para el efecto, ver sentencia, radicado 52.311 del 2018, magistrada ponente Patricia Salazar Cuellas, abro comillas. Por ejemplo, una hipótesis de hechos jurídicamente relevantes por el delito de concierto para delinquir debe dar cuenta, entre otras cosas, de que cada imputado, acusado o condenado, primero participó del acuerdo orientado a generar una empresa criminal con vocación de permanencia y durabilidad, dispuesta para cometer cierto tipo de delitos. Segundo, se trata de delitos indeterminados, así sean determinables, homicidios, hurtos, lo que se contrapone a los acuerdos esporádicos para cometer un delito en particular, el homicidio de X, el hurto de residencia Y, etc. Tercero, el rol de cada imputado, acusado o condenado en la organización
promotor, director, cabecilla, lo que implica suministrar la mayor información posible acerca de la estructura criminal. Cuarto, la mayor concreción posible sobre el tiempo de existencia de la organización, así como de su área de influencia. Continúa la Corte, siendo claro que este delito se consuma independientemente de la materialización de las actividades ilícitas para las que fue creada la organización. Cuando lo acordado se concreta en la realización de delitos en particular, deben tenerse en cuenta que, primero, constituye delitos autónomos. Segundo, si la Fiscalía planea incluirlos en la imputación y la acusación, debe estructurar una hipótesis de hechos jurídicamente relevantes que incluya todos los elementos estructurales previstos en la respectiva norma penal. Tercero, ya no se trata de delitos indeterminados, sino de conductas realizadas bajo puntuales circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y todo bajo el entendido que en las imputaciones y acusaciones por concurso de conductas punibles debe especificarse el referente fáctico de cada delito, sin perjuicio de las estrategias orientadas a presentar los cargos de la manera más clara, lógica y simplificada, como lo dispone el ordenamiento jurídico. Continúo con la misma sentencia de la Corte. De otro lado, cuando en los cargos se plantea que el imputado o acusado actuó a título de coautor de uno o varios delitos en particular, la Fiscalía debe precisar, primero, cuál fue el delito o delitos cometidos con especificación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Segundo, la participación de cada imputado o acusado en el acuerdo orientado a realizar esos punibles. Tercero, la forma como fueron divididas las funciones. Cuarto, la conducta realizada por cada persona en particular. Quinto, la trascendencia del aporte realizado por cada imputado o acusado, lo que más que enunciados genéricos implica establecer la incidencia concreta de ese aporte en la materialización del delito, etc. Solo de esta manera se puede desarrollar en cada caso particular lo dispuesto por el legislador en materia de concierto para delinquir, coautoría, complicidad, entre otras expresiones relevantes del principio de legalidad, cierro comillas. Bajo ese contexto normativo y jurisprudencial, el objeto del presente proveído se circunscribe a establecer si la Fiscalía cumplió a cabalidad o no con el deber de determinar de manera clara los hechos jurídicamente relevantes por los cuales se vincularon los procesados a esta investigación y si con ello se produjo la violación de garantías fundamentales con incidencia en el menoscabo de los derechos de defensa y debido proceso. Para el efecto, resulta necesario advertir que en lo concerniente al acto de formulación e imputación de cargos, si bien es cierto la Fiscalía entremezcló el contenido de interceptaciones telefónicas con algunos hechos indicadores, lo es también que en punto a los hechos jurídicamente relevantes pudo concretar la participación de los procesados en los delitos por los cuales se les vinculó a la imputación. No obstante, para el momento de la formulación de acusación, la Fiscalía se apartó por completo de las reglas desarrolladas por la jurisprudencia para dar por cumplido en debida forma el acto de acusación, toda vez que dejó de exponer de manera concreta las circunstancias temporospaciales y modales de las conductas delictivas imputadas a los procesados y la participación de cada uno en estas. Para demostrar el yerro, es preciso destacar de manera textual lo acaecido en la audiencia de formulación de acusación, donde la Fiscalía se limitó a leer de manera textual el escrito de acusación en la que se expuso de la siguiente manera los hechos jurídicamente relevantes, abro comillas. La investigación adelantada por este despacho y la cual tiene su origen el día 28 de mayo de 2013, en donde se puso en conocimiento a través de denuncia instaurada por el señor Yunail Orozco López, identificado con la cédula de Planeta Rica, Córdoba, quien se desempeña como patrullero en la Policía Nacional del municipio de Planeta Rica, Córdoba para la época, y en la cual manifiesta tener conocimiento acerca de una organización delincuencial dedicada al hurto de residencias, establecimientos de comercio, bancos, estaciones de servicio, entre otros. Dicha organización estaría conformada por funcionarios de la Policía Nacional con la colaboración de algunos civiles, quienes al parecer son miembros de bandas criminales que delinquen en la región de la costa caribe colombiana. Mediante las diferentes actividades investigativas, esto es, interceptaciones de abonados celulares, búsqueda selectiva en base de datos, vigilancia y seguimiento de personas, agente encubierto, inspecciones judiciales, entre otros, se puede establecer el rol desempeñado por cada uno de los integrantes y las actividades delictivas desarrolladas por dicha organización criminal, la cual ejerce su poder delictivo en los departamentos de Córdoba, Antioquia, Atlántico, Sucre y Bogotá. Es así que los actos de investigación relacionados anteriormente y la recolección de los elementos materiales probatorios y evidencia física e información legalmente obtenida con que cuenta la Fiscalía, se establecieron los siguientes hechos. Y comienzan. Evento hurto a una casa finca en el barrio Caribe de la ciudad de Montería el día 15 de febrero de 2014. Evento hurto cacharrería los cacharreros paisa el día 15 de octubre del 2013. Evento fleteo en el municipio de Caucasia el día 29 de noviembre de 2013. Evento en el fleteo en el municipio de Cincelejo el día 27 de febrero de 2014. Evento hurto a la residencia del señor Edwin Paternina en la ciudad de Montería el día 11 de diciembre del 2013.
Evento hurto a la compraventa platino en la ciudad de Montería el día 4 de octubre del 2013. Evento hurto cajero Bancolombia Planeta Rica el día 21 de octubre del 2013. Evento hurto plata de San José de Uré en el mes de enero del 2014. Hurto a la residencia del señor Bertulio Parra en la ciudad de Montería el día 24 de octubre del 2013. Evento de desactivación de alarmas en el sector comercial del centro de la ciudad de Montería el día 17 de diciembre del 2013. Evento hurto residencia barrio Cantelario en la ciudad de Montería el 26 de noviembre del 2013. Evento fleteo al señor Oscar Luis Petro Páez en la ciudad de Montería el día 21 de noviembre del 2013. Evento hurto a la oficina de Efecti Servientrega en la ciudad de Montería el 16 de octubre del 2013. Evento fleteo en el municipio de Cereté el día 28 de noviembre del 2013. Hurto a la residencia del señor Oscar Ramón Díaz en el municipio de Planeta Rica. Hurto a la estación de servicio San Esteban, Distracón de Planeta Rica. Hurto a la residencia del señor John Bedoya en el municipio de Planeta Rica en el mes de abril del 2012. Cierra comillas, eso fue lo único que describió y leyó la Fiscalía en la audiencia de formulación de acusación. Continuó la Fiscalía en esa audiencia sin describir hechos jurídicamente relevantes, sino que para cada uno de los procesados realizó la formulación de imputación jurídica, por así decirlo, es decir, los delitos por los cuales se le vinculaba en este proceso, lo cual, pues no voy a desgastarme en eso, es conocido por las partes quienes estuvieron presentes en esa audiencia. Muy bien, lo acaecido desde la audiencia de formulación de acusación permite advertir de manera evidente que la Fiscalía dejó de precisarle a cada uno de los indiciados los hechos jurídicamente relevantes por los que se les convocaba. Pues en vez de realizar una narración neutra de lo sucedido, de las conductas atribuibles a los procesados, a lo que se limitó fue a realizar un relato sobre la existencia de una organización criminal con poder delictivo en varios departamentos y a relacionar una serie de eventos de hurto, sin que la Fiscalía haya deducido en contra de los indiciados ninguna conducta en particular, a la espera de que fueran los imputados y sus defensores los que extrajeran su particular concesión de lo que quiere atribuirse por parte de la Fiscalía. A partir de esa indebida forma de construir los hechos jurídicamente relevantes, la Fiscalía omitió el deber de exponer para cada uno de los imputados las conductas que se le atribuyen, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían perpetrado los sucesos constitutivos de los delitos que en concurso pretendía imputarles, así como constatar todos y cada uno de los elementos de los respectivos tipos penales como pasamos a abordar. En efecto, la Fiscalía acusó jurídicamente a la mayoría de procesados en coautoría de la conducta punible de concierto para delinquir. Pero como se puede observar, se trató de una exposición fáctica indeterminada y confusa por parte de la Fiscalía, pues dejó de exponer hechos jurídicamente relevantes con relación al delito de concierto para delinquir que eran sustanciales, como era indicar por lo menos cuál era el rol de cada imputado en la organización criminal y si cada uno de ellos pertenecía a la misma. No se podía deducir de la sola imputación jurídica. ¿Quiénes hacían parte de esa organización criminal? ¿Cuál era su estructura criminal? El periodo de existencia de la organización y su área de influencia. Referentes fácticos de varios elementos estructurales del delito en comento, que ante esa ausencia impidieron no solo a los indiciados ejercer su derecho de defensa, sino tener claridad sobre los hechos que finalmente van a regir el proceso y serán el tema de prueba en la audiencia subsiguiente, como es la audiencia preparatoria que nos convocaba para el día de hoy y la audiencia de juicio oral. Asimismo, se acusó a la mayor parte de procesados como coautores del delito de hurto calificado y agravado, en concurso homogéneo y sucesivo, limitándose para el efecto a relacionar una serie de eventos de hurto, señalando únicamente el lugar y el día en que al parecer tuvieron ocurrencia, sin realizar atribución alguna a los procesados, omitiendo flagrantemente precisar cuál fue el delito o los delitos cometidos por cada uno de los procesados, con especificación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que tuvieron ocurrencia, así como concretar la conducta realizada por cada persona en particular y la trascendencia del aporte de cada imputado en la materialización de esos hurtos. Peor aún, la Fiscalía acusó jurídicamente a la mayoría de procesados como autores del delito de prevaricato por omisión, sin exponer ningún fundamento fáctico que permita adecuar esa conducta punible, desconociéndose por completo cuáles son los hechos configuradores de esa conducta punible, las circunstancias de modo y lugar en que tuvieron ocurrencia y, particularmente, la conducta homicida de cada uno de los procesados. No se deduce en esa formulación de acusación un solo hecho a partir del cual se pueda suponer la conducta delictiva de prevaricato por omisión. No puede hacerse ni siquiera un análisis en abstracto
de qué fue lo que trató la Fiscalía en la audiencia de formulación de imputación al momento de formularle el cargo de prevaricato por omisión. Desconocemos por completo por qué a los procesados se le vincula en este caso, debiendo el despacho hacer control de la acusación en este punto, porque no puede aceptarse que la Fiscalía infle la imputación sin ningún motivo, sin ningún presupuesto fáctico, porque eso no solamente vulnera los derechos de los presados a aceptar los cargos y llevar a negociaciones con la Fiscalía, sino que no les está diciendo por qué es que se les va a investigar por prevaricato por omisión, luego de qué tendrían que recaudar elementos materiales probatorios, sobre qué defenderse. Eso la Fiscalía en particular, como en todos los demás delitos, no concretó en la audiencia de formulación de acusación. En similares términos, la Fiscalía, similares técnicos al anterior, la Fiscalía acusó a los señores Víctor Alfredo Padilla Oviedo y Jorge Eduardo Puentes Andrade como autores del delito de concusión, sin que se haya hecho mención alguna del fundamento fáctico que da pie a la formulación de acusación por ese delito, desconociéndose también por completo cuáles son los hechos configuradores de esa conducta punible, las circunstancias de tiempo y lugar en que tuvieron ocurrencia y la conducta que adelantó cada imputado. Esto llama la atención porque se le imputa jurídicamente el delito de concusión, pero en los hechos jurídicamente relevantes, ni siquiera en abstracto, como ya había hecho frente al delito de concierto para delinquir y frente al hurto, en esta sí que no dijo nada de qué es concusión y por qué, cuáles son esos hechos. Yo creo que debían tener derecho los procesados Víctor Alfredo Padilla Oviedo y José Eduardo Puentes Andrades, que se les indicara por lo menos cuál había sido la conducta por la cual se le vinculaba en este asunto por el delito de concusión. Omisión flagrante que el despacho no puede dejar de recriminarle a la Fiscalía de su momento y por lo tanto el despacho deberá tomar la decisión que al inicio de esta audiencia ya anunció. En definitiva, para este juzgador resulta diáfano que los graves errores de definición de lo sucedido no solo impidieron a los imputados elucidar el fundamento cabal de los cargos formulados y de contera obtener el conocimiento necesario para emprender con probidad su defensa en las etapas subsiguientes del procedimiento y obtener la claridad suficiente para decidir aceptar o no los cargos, sino que también tuvieron incidencia en la estructura del debido proceso, pues al desconocerse aspectos trascendentales de los hechos que son objeto de acusación, se dejan en entredicho aspectos trascendentales como la determinación de la competencia territorial y funcional, y se impediría resolver con exactitud aspectos fundamentales en la audiencia preparatoria, como la pertinencia, conducencia y utilidad de las solicitudes probatorias de las partes. Asimismo, de no corregirse el yerro anotado y no advertido por la juez de conocimiento de la época, en definitiva tampoco podría porferirse en ningún sentido sentencia en este asunto, ni condenatorio o absolutorio, por la sencilla razón que los hechos son desconocidos, como lo exige la normatividad penal y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. En esa medida, este juzgador dispondrá declarar la nulidad a partir de la audiencia de formulación de acusación, para que la Fiscalía corrija los errores que se han advertido y proceda a realizar el referido acto de comunicación, cumpliendo a cabalidad con los requisitos formales previstos en el artículo 337 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto a la narración clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, como se ha dejado visto a lo largo de esta decisión. En mérito de los puestos, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Montería resuelve: primero, declarar la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia de formulación de acusación por la vulneración del debido proceso en aspectos sustanciales y el derecho de defensa de los imputados. Segundo, como consecuencia de lo anterior, se dispone a retrotraer la actuación hasta el inicio de la audiencia de formulación de acusación, debiéndose fijar nueva fecha para la realización de la audiencia. Tercero, contra la presente decisión proceden los recursos ordinarios que deberán interponerse y sustentarse en esta misma audiencia. Señor fiscal. Sin recursos, señor juez. Señores defensores. Sin recursos, señoría. Por favor, se identifica el defensor para que quede claro. Iván de la Estrella Puche, sin recursos, señoría. En representación del señor Wilmar Altamar Jiménez y Jainer Guerra Guzmán, sin recursos, señor. Su señoría, le habla Jason Javier Pérez Borque, quien representa los intereses del señor Andrés Ibargüen en Argumedo, y le manifiesto que intentó con recurso de apelación contra su decisión. Bien, continúa, por favor. Su señoría, Jade Vergara López, me abstengo de interponer algún tipo de recurso. De acuerdo con su decisión, señoría.
Sin recursos, su señoría. El suscrito Daniel Giovanni Neira, su señoría, interpone recurso de apelación contra su decisión. Muy bien, le otorgo la palabra en primer lugar al doctor Jason para que sustente su recurso. Gracias, su señoría. La defensa desde ya manifiesta que se aparta de lo gozado por el despacho por los siguientes argumentos. Sea lo primero en advertir que las etapas procesales son precursivas. Dentro de este proceso, ya hace muchos años se llevó a cabo y se evacuó la audiencia de acusación. Audiencia de acusación, su señoría, que cuando se estuvo frente a ese despacho se le hicieron aclaraciones a dicho escrito de acusación, se le solicitó a dicha ente persecutor que por favor fuera específico y indicara cuáles eran los delitos que le imputaba a cada procesado y que expresara en qué evento, porque en ese momento se habló de qué evento se le imputaba a cada procesado con relación a los hurtos en los cuales ellos participaron. De cierto, y lo cierto es que desde la audiencia de imputación estos defensores vinieron oponiéndose a esas imputaciones infladas. Ese es el deber de la Fiscalía, hacer imputaciones y en hecho y en efecto en muchas ocasiones hace estas imputaciones y acusaciones así infladas cuando nosotros los defensores nos quejamos y decimos eso no existe. Ahí no hay doliente, pero bueno. Lo único que se pide es hágasele el control formal, no material, porque es un deber de ellos probar en juicio lo que imputa y lo que acusa. Eso siempre ha pasado en este evento, siempre se le pidió y se le solicitó explicación sobre el delito de prevaricato. Quiso sostener su acusación, no podíamos nosotros porque mal haríamos en anular una acusación, no había forma. Esa era una obligación de ella, ella dijo, cometieron el delito de prevaricato. Todavía estamos como está usted, su señoría, en cuanto a que cuáles son las pruebas que se tienen, pero bueno, para nosotros hizo más fácil el trabajo porque ya yo tenía mi estrategia defensiva, ya yo tenía mi investigador, ya yo tengo una línea defensiva ya definida y dentro de ello iba todo lo que su señoría acaba de argumentar para establecer que no se estaba dando la comisión de esa ni de ninguna de las conductas punibles que se imputaron y acusaron, pero eso era un deber de la Fiscalía y como tiene que seguir siendo un deber de ellos, probar lo que imputó y lo que acusó, porque entre otras cosas, su señoría, esa acusación tuvo efecto jurídico y tanto efecto jurídico tuvo que, por medio de ella, dejó sin empleo a más de 10 trabajadores oficiales que hoy mismo no tienen empleo porque se basó el disciplinario en la acusación para dejarlo sin laborar. Entonces, mírese que eso sí tiene unos efectos trascendentes y siempre la defensa se dolió de eso. Sin embargo, así siguió el proceso. Si lo que se pretendía era no darle aval a la acusación, debió hacerse el mismo día en el cual se pidieron las aclaraciones y las adiciones, no en este estadio procesal, no en este momento procesal, cuando ya traspasaron muchos años, en los cuales su señoría, y retoma esta posición, la defensa sí tiene claro, por lo menos la de Arnold Andrés Ibargüen, cuáles fueron los hechos jurídicamente relevantes a los cuales se imputó, a los cuales se acusó, porque ya hizo un desgasto jurídico con investigador, realizó una defensa y que se encuentra ahora desempleado, no tenemos, y creo que no tenemos, y no tiene recursos, porque de hecho vengo aquí casi que a hacer una obra ya por las condiciones en que está, como para asumir que se retrotraiga una investigación a que se hagan unos hechos jurídicos con una prueba y devenguen otro desgasto por parte de la defensa para ejercer la contradicción cuando ya la misma está fijada. Lo cierto es que en ese evento aparte. Y dicto del pronunciamiento del el juez de primera instancia, habida consideración que la ley es clara en cuanto a que cuáles son los requisitos formales que tiene el escrito de acusación. Y el escrito de acusación en el artículo 336 y se desarrolla sus requisitos en el artículo 337, ahí están cinco ítems en los cuales debe tener el escrito de acusación. Y es el escrito de acusación y la audiencia de acusación que se realizó cumplió con todo ello. Es decir, selló el numeral 1, la individualización concreta, nombre, datos de todos los procesados, una relación clara y sucinta, lo detallaré más, pero sí se hizo porque esta es la parte donde el juez de primera instancia dicta
con el ente persecutor, pero demostraré que sí se hicieron unos hechos jurídicamente relevantes y que la defensa sí supo de qué tenía que defenderse y así lo está realizando. Se designó en ese escrito de acusación el tercer numeral en nombre y lugar de citación del abogado de confianza del Sistema Nacional de Defensoría. Se hizo una relación de los bienes en los cuantos se hicieron las incautaciones, eso se llevó en debida forma y después vino lo del descubrimiento probatorio, que en efecto ese escrito de acusación cumplió con su anexo. Hago esta enunciación porque eso está decantado. La Corte Suprema de Justicia ha dicho que la audiencia de acusación no tiene control material, tiene control formal, se miran las formalidades. Cumplido con las formalidades, insistiéndose la Fiscalía, sí cumplió con las formalidades y esta manteniéndose en que sí, porque hizo una relación clara y sucinta de los hechos, lo que había darle era aprobación a la audiencia de acusación y continuar en el trámite que estamos, que es audiencia preparatoria. En el caso particular que a mí me ocupa, se le imputó a mi prohijado los delitos de concierto para delinquir, el delito de hurto calificado y agravado, continuado, y el delito de prevaricado. Para ello se dijo que mi procesado hizo parte, junto con otros funcionarios públicos y personas particulares, para dedicarse a cometer hurto de manera indeterminadas. De esos hechos empezamos a defendernos. Y que en el caso concreto del hurto, ahí precisó la señora fiscal, y de eso quedó en audio, que con relación al señor Arnold Andrés Ibargüe, solo participó en un evento hurto, que fue el evento hurto que se llevó en la casa finca, el cual ya el señor Güey hizo alusión el lugar, día, fecha en que se llevó a cabo. Y se dijo por parte del ente persecutor que fue el último hurto en que participó y que su participación fue que él abrió paso por estar ese día de patrulla de vigilancia para que se llevara a cabo y se efectuara el delito. Sobre esos hechos jurídicamente relevantes fue que esta defensa ejercitó su derecho de contradicción. ¿No estaban unos hechos jurídicamente relevantes, claro? Para este defensor sí. ¿Se concertaron? Ellos dijo que se concertaron, ellos y particulares, para cometer delitos indeterminados. ¿Qué me toca a mí? Buscar los elementos que ha estructurado la Corte Suprema de Justicia para demostrar que no se configuraba el delito de concierto para delinquir, porque en efecto no se cumplen con los elementos que demanda la Corte para ello, y que en su buen entender ya el honorable juez hizo alusión que para determinar que hay un concierto para delinquir se necesitan esos hitos. Eso lo tiene ya la defensa plenamente preparado para demostrarle a cualquier estrado judicial que aquí no se daba o no se configuraba el concierto para delinquir, pero eso sí con argumentos fácticos, con argumentos jurídico y con las pruebas que le iba a presentar para debatir el juicio oral. Y en cuanto al único evento, que es el cual me tenía que defender, hurto, ya hice todas mis diligencias para establecer que él ese día no se encontraba de turno, como se le hizo la imputación, como se le formuló la acusación, y pensé demostrar la inocencia de mi prohijado con unas pruebas debidamente ya y un plan metodológico debidamente estructurado. Significa lo anterior que con relación a ese ítem, que es el único que en este momento no comparte la judicatura, que si se diera una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, no sé para los demás procesados, pero para el mío esa acusación sí tuvo unos hechos jurídicamente relevantes y claros. De hecho, estoy ejerciendo la defensa solo contra ellos. Motivo por el cual su señoría pienso que dentro de este proceso que ya lleva muchos años no debió ni debe declararse nulidad alguna. Aquí no hay violación a el debido proceso y mucho menos el debido proceso en efectos sustanciales en cuanto a que se vulneró el derecho de defensa. La defensa, insisto, yo que soy la persona que estoy ejerciendo la defensa técnica del procesado, no siento que se haya quebrantado a vida consideración, que tengo claro, ya tengo estructurada mi estrategia defensiva con relación a los hechos jurídicamente relevantes que se le imputó y que se le acusó. Yo lo tengo y así quedó plenamente definido en audiencia de imputación y audiencia de acusación, que fueron claros con relación, insisto, a la persona en que yo defiendo. Y por lo tanto existe la defensa que no se da esa causal porque las causales son taxativas.
Y dentro de la causal exhaustiva, sí existe que se puede decretar la nulidad en cualquier momento cuando esta nulidad versa sobre violación al debido proceso. Pero en este caso, su señoría, insisto, no hay violación al debido proceso porque sí se hicieron unos hechos jurídicamente relevantes, entendibles, comprendibles para ejercitar el derecho de defensa y contradicción. Y ahora bien, insiste la defensa en que aquí no se puede hacer un control material. Aquí era simplemente un control formal sin tanta exigencia ni tanta que se haya hecho con tanta rigorismo tan exigente. Lo que se pedía y se pide es que la persona entienda cuál fue la conducta punible que realizaste, cuáles son los hechos por los cuales te voy a investigar con relación a esa conducta punible y empieza a defenderse, circunstancia de tiempo, modo y lugar, los cuales, insisto, para mi prohijado quedaron determinados, quedaron especificados y fueron claros. Su señoría, esto de retrotraer el proceso si es una violación al debido proceso, debida consideración que para el ente persecutor no tiene ningún gasto. El Estado tiene todo el andamiaje y todo el poder punitivo y todo el poder económico que usted quiera para seguir trayendo investigadores, para seguir ahondando en investigación, pero para la defensa, para estos personajes, en particular para quien yo represento, era un funcionario público que ya quedó destituido, que ya no lo quieren emplear, que ya gastó todo lo poquito que tuvo en su patrimonio. Doctor Jason, la limítese, defensa técnica. perdón que me interrumpa, limítese a discutir la decisión, no hacer pronunciamiento respecto de las consecuencias que ha traído este proceso de su prohijado porque no da lugar. Limítase a la sustentación de su recurso frente a la decisión que se ha tomado. Tiene razón, pero como esto repercute a violación al debido proceso, y le estoy diciendo que se violaría el debido proceso, es habida consideración que ya mi prohijado no tiene forma económica para enfrentar un proceso porque ya tenemos la estrategia defensiva definida con investigador que ya hizo todo el desgaste dentro de este proceso, motivo por el cual insisto en que no hay vulneración al debido proceso, como se ha señalado, y por lo tanto la decisión que debe tomar el honorable tribunal, Sala Penal de Montería, es revocar su decisión y en efecto pedir que se continúe con el trámite procesal dentro de este proceso, que sería llevar a cabo la audiencia preparatoria. Esas son las argumentaciones por las cuales este defensor le solicita a usted, se concede recurso de apelación y en su defecto se envíe al honorable tribunal. Doctor Daniel, tomamos la palabra. Gracias, su señoría. Su señoría, manifiesto que recurro la decisión adoptada por su despacho en virtud a que, si bien la respeto, pero no la comparto, en virtud a que al decretarse la nulidad exclusivamente desde la formulación de acusación, lo que ocurre entonces es que estaríamos generando únicamente una corrección por parte de la judicatura de una parte del proceso, cuando en realidad la novedad viene desde su misma génesis, es decir, que las consideraciones que expuso el señor juez de conocimiento deben extenderse, deben ir un poco más allá, y eso obliga a recurrir lo aquí decidido en búsqueda de que precisamente la nulidad vaya más extensa, porque precisamente la imputación como mecanismo básico de defensa material pues es el primer momento en el que la Fiscalía da a conocer qué es lo que está investigando y permite que la defensa adopte una serie de tareas defensivas. Pero esa tarea debe basarse en hechos concretos que precisamente hablen de la conformación del delito, y en este caso, como bien lo ha expresado su estrado, pues la Fiscalía viene generando una unión en su exposición de autoría, concierto y coautoría al mismo tiempo desde la imputación, no desde la formulación de acusación, por lo que entonces considero que si de garantizar el derecho al debido proceso se trata, esa garantía debe darse desde toda la actuación y no de forma parcial desde la etapa de conocimiento, para que de esa manera precisamente pueda el defensor poder asesorar en debida forma al cliente, en virtud de que él podría, en esa audiencia de formulación de imputación que se hiciera bien hecha,
pues permitir que se adopten algunas posturas, por ejemplo, un eventual reconocimiento de responsabilidad, sin que se esté diciendo que se vaya a hacer el camino eventualmente a adoptarse, pero sí que se le permita desde un primer instante al procesado una claridad acerca de por qué viene siendo vinculado a este proceso. En ese orden de ideas, su señoría, yo considero que se debió haber extendido un poco más la decisión y ese análisis pues debe hacerlo entonces precisamente ahora el honorable tribunal para que comparada la audiencia de acusación con la misma formulación de imputación se verifique que la novedad, la irregularidad es la misma y en virtud de ello precisamente entonces se cobije la imputación también. Es básicamente la sustentación del recurso. Muchas gracias, señor. Muy bien, doctor. Y como bien lo dijera usted, como bien lo dijo el ACU, saber y determinar qué decisión se va a tomar después de un acopio de pruebas. Pero si no hay unos hechos jurídicamente relevantes que debatir y que cada procesado, en este caso que es un gran número, sepa qué delitos y qué calidad y en qué condiciones o circunstancias, tiempo y modo y lugar se den, sería nugatorio, no habría decisión. Entonces, el perjuicio para la administración de justicia, incluso para los mismos procesados y para las víctimas, sería aún más grave y peor que este delegado fiscal, advirtiendo eso, la situación que se acaba de plantear y que usted de oficio, como lo dijo, ha tomado la decisión, guardara silencio. Y con conocimiento de causa, dado que este asunto estuvo por conflicto de competencia ante la Sala Penal del Tribunal y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación, y que aquí se hizo alusión en la audiencia pasada, donde el magistrado Madrid Malo advirtió de los hierros que usted acaba de mencionar aquí en este auto. Entonces sería también, por parte de este servidor público, no puede cerrar los ojos y los oídos, esperando unas consecuencias jurídicas o en este remedio procesal de beneficio, no para la Fiscalía, como se pretende aquí por parte de un recurrente, no señor, de la garantía procesal del debido proceso. Es un término amplio, porque no solamente el debido proceso es para los procesados, sino también para las víctimas que están en un lugar y que padecieron de un daño material, moral y emocional, porque estamos hablando de hurtos calificados agravados, por presuntamente cometidos probablemente por miembros de la policía. Entonces, eso no es de poca monta, es de mucha monta. Ahora, por eso le solicito al tribunal que se limite al estudio del tema abordado, es decir, con respecto a los argumentos que el ACU acabo de mencionar con respecto a la nulidad a partir de la formulación o de la audiencia de acusación, porque allí fueron los argumentos que usted expuso y las razones jurídicas y procesales para decretar la nulidad. No hizo alusión a la imputación, pues consideró usted que no había lugar a nulitar ese acto también de trascendencia, y si se llegó a la acusación, si se hubiera hecho conforme al artículo 337, hecho ignorante, no hay necesidad de retroceder a la imputación, sino a partir de la acusación, como bien lo dijera. Ahora, por eso este delegado fiscal le pide nuevamente a la Sala Penal del Tribunal y al magistrado ponente, a los magistrados que harán sala de este tema de importancia, que confirme esta decisión en todas sus partes. Y ahora también pues, el otro defensor, el doctor Daniel, ahora pide que se extienda a la imputación. No desconozco las razones porque en la audiencia pasada ni siquiera hizo alusión a eso, ni hizo esa petición, ni coadyuvó la petición de la Fiscalía. Ahora decir en sentido de que se fuera desde la imputación, por lo menos de la acusación, y me reitero en esos términos de que el tribunal debe limitar el abordo del estudio a partir de la acusación y hacer los correctivos que, de acuerdo a la ley y a la misma jurisprudencia que usted ha citado, se haga y se tome la decisión reafirmando la exposición que ha hecho el juez de primera instancia. Gracias, señoría. Muy bien, los señores defensores, como no recurrente, ¿alguno va a presentar algún argumento? Señor defensores.
No, señoría, Iván de la Estrella Puche. Jade Vergara no tiene, como no recurrente, ninguna situación al respecto de esto. Doctor Isidoro. Sin ninguna argumentación adicional, su señoría. Muchas gracias. Doctora Orlitz. Su señoría, como no recurrente, sí solicitar al honorable tribunal que tenga en cuenta la argumentación dada por el doctor Neira, en el sentido de que esta nulidad declarada por usted se amplíe hasta la audiencia de imputación, atendiendo que el derecho de defensa se activa desde ese momento y pues desde ese momento se le imputaron posiblemente de manera excesiva unas conductas a mi representado que deben ser valoradas en esa instancia. Muchas gracias. Muy bien, una vez se ha sustentado en debida forma los recursos de apelación de los señores defensores, corrido traslado de los no recurrentes, el despacho concederá los recursos en el efecto suspensivo, debiendo entonces remitir la actuación al Centro de Servicios Judiciales para que se someta a reparto de un magistrado de la Sala Penal del Tribunal de este Distrito Judicial de Córdoba, quien deberá resolver el recurso de apelación. Muy bien, no siendo otro el objeto de la audiencia, se da por terminada siendo las 4:10 de la tarde.